No era mi intención, pero lo hice de todos modos. En ese momento, parecía lo correcto. Sé que suena mal, pero escúchame. Fue algo pequeño, o eso me dije a mí misma. Pero luego, no lo fue. La arruiné por completo, y ahora, bueno, aquí estoy. Hola, soy Sofía. Tengo 33 años y esto es un desastre. De acuerdo. Sé que no estoy tratando de poner excusas, pero no puedo evitarlo. A veces, la vida simplemente se siente como si estuviera desmoronándose. ¿Alguna vez has sentido que todo es simplemente pesado, como si no pudieras ganar sin importar lo que hagas? Así me siento ahora mismo. Estoy sentada aquí, tratando de entender cómo terminé aquí, cómo terminé en esta enorme pelea con Javier. Toda la casa está tensa, mi cabeza da vueltas, todo por el dinero. Y, ¿sabes qué? Simplemente no pude controlarme. Javier y yo hemos estado casados por 8 años. Tenemos 2 hijos, Ana, de 6 años, y Nicolás, de 4. Es un buen tipo. Pero últimamente, no sé, últimamente ha estado demasiado enfocado en asegurarse de que siempre seamos financieramente responsables y hagamos lo correcto. No es como si yo fuera una loca gastadora ni nada por el estilo. Sé cómo manejar un presupuesto. Es solo que, cuando las cosas se ponen difíciles, siento que necesito escapar, y comprar, bueno, es mi forma de escapar. Solo un pequeño capricho aquí y allá. Pensé que era algo inofensivo. Pero Javier, él está obsesionado con ahorrar. Y bueno, tal vez tenga razón, tal vez deberíamos ahorrar más, pero no es como si estuviera comprando bolsos de diseñador ni nada así. No, esto fue solo un pequeño viaje a Target, un pequeño capricho para mí. Nada enorme, ¿verdad? El día que lo hice, Javier estaba hablando y hablando sobre cómo necesitábamos ahorrar más para el fondo universitario de los niños. Claro, lo escuché, sabía que era importante, pero algo en su forma de sermonearme simplemente me molestó. Fue como, está bien, ¿sabes qué? Has estado actuando como si yo fuera el problema con nuestras finanzas durante los últimos meses. Como si no me ajusto más, vamos a quedar en la ruina. Y odio eso, me hizo sentir pequeña, como si no estuviera haciendo lo suficiente. No ayudó que me sintiera un poco desconectada últimamente. Javier ha estado trabajando hasta tarde muchas veces. Y cuando está en casa, está pegado a su teléfono, revisando correos de trabajo. Es como si ni siquiera me notara. Así que, sí, desde ahí venía yo cuando tomé la decisión. Fui a Target, y no planeaba volverme loca, solo recoger algunas cosas. Pero una vez que llegué, fue como si mi cerebro simplemente se apagara. Caminé por los pasillos, tomando esto y aquello, un nuevo juego de toallas para el baño, algunos juguetes para los niños, una chaqueta linda para mí. No se sintió como algo importante en ese momento, solo, cosas pequeñas. Incluso me convencí de que era práctico, que los niños necesitaban cosas nuevas, y siempre podía justificarlo diciendo que lo necesitábamos de todas formas. Pero, en el fondo, sabía lo que estaba haciendo. Estaba usando esa tarjeta como una forma de escapar de toda la tensión. No quería pensar en las cuentas, en las discusiones, o en cómo Javier había estado actuando distante. Y, por supuesto, cuando llegué a casa, me sentía bien, tenía esa pequeña chispa de alegría, como cuando comes la comida perfecta y todo simplemente se siente correcto. Entonces Javier vio el recibo. La expresión en su rostro, ni siquiera puedo describirla. Podía ver la decepción en sus ojos. No era solo el dinero, era como si estuviera viéndome como alguien que no se preocupa por nuestro futuro. Y tal vez no lo hacía, al menos no en ese momento. Entonces Javier vio el recibo. La mirada en su cara, no puedo ni describirla. Pude ver la decepción en sus ojos. No era solo el dinero, era como si me viera como alguien que no se preocupaba por nuestro futuro. Y tal vez no me preocupaba, no en ese momento. Estaba tan atrapada en hacer algo que me hiciera sentir bien, que ni siquiera me detuve a pensar en las consecuencias. Estaba furioso, y lo entiendo, ¿de acuerdo? Lo entiendo. Pero al mismo tiempo, él no me escuchaba. No entendía lo difícil que ha sido últimamente, lo abrumada que me he sentido, ignorada. Solo seguía insistiendo en lo irresponsable que fui, en cómo necesitábamos priorizar el futuro de los niños. Bueno, por supuesto que sí, pero yo también necesitaba algo para mí. ¿Eso está tan mal? No creo que lo esté. Ni siquiera sabía cómo decírselo. No quería parecer débil o que sonara como si estuviera justificando lo que hice. Pero en mi mente, no estaba tan equivocada. Él seguía insistiendo, diciéndome que tenía que dejar de gastar así, que estaba siendo egoísta, y yo simplemente exploté.
Le dije, bueno, tú ya no te preocupas por mí, así que, ¿por qué debería preocuparme por ahorrar? Sí, lo dije, y sabía que estaba mal, pero también era algo que en el fondo sentía. Javier no ha sido el mismo últimamente. Ha estado tan enfocado en asegurarse de que todo sea perfecto para los niños, en que las cuentas estén pagadas, que no se da cuenta de cuánto lo necesito. No solo para que haga cosas por nosotros, sino para que esté ahí para mí. Con la forma en que ha estado actuando, es como si fuera invisible. Así que sí, compré algunas cosas. Me hicieron sentir vista, aunque fuera por un minuto. De todos modos, se encerró en el dormitorio, cerró la puerta de golpe, y ahí terminó todo. Ni siquiera pude entrar a hablar con él. Me quedé abajo, mirando las bolsas, sintiendo esa mezcla de culpa y frustración. Sabía que no debía haberlo hecho, pero tampoco sentía que estuviera completamente equivocada. No estaba derrochando el dinero, ¿verdad? Quiero decir, solo fueron unos cientos de dólares. No es como si fuéramos a quedarnos sin casa por eso. Pero Javier, él no podía verlo de esa manera. Y ahora, bueno, aquí estoy, preguntándome si valió la pena. Pero, oye, en ese momento, se sintió bien. Tal vez yo sea el problema aquí. Tal vez yo soy la que no puede mantener las cosas en orden. ¿Lo lamento? No lo sé. Tal vez, pero no lo suficiente como para cambiar algo realmente. Honestamente, probablemente no lo haría de manera diferente si pudiera retroceder. Es simplemente quien soy. Tomo decisiones en el momento, y pago el precio después. Así que, después de todo el asunto de Target, las cosas se pusieron aún peor. No esperaba que Javier me dejara de lado así, pero aquí estamos. Durante un par de días, apenas me habló. Podía sentir cómo la tensión aumentaba. Sé que me equivoqué, pero no pensé que él se pondría tan frío. Era como vivir en una casa con un extraño. Ya no se trataba solo del dinero, era el silencio. La distancia. Me estaba desesperando, pero no sabía cómo arreglarlo. Él estaba enojado, yo estaba frustrada, y nada de lo que hacía parecía mejorarlo. Cada vez que intentaba hablar con él, me respondía con frases cortas. Decía cosas como hablaremos después o simplemente asentía con la cabeza y volvía a lo que estaba haciendo. Eso me hacía sentir como si todo fuera culpa mía, como si arreglar esto dependiera solo de mí. Pero, ¿sabes qué? Él tampoco estaba haciendo nada para solucionar las cosas. Cuanto más se alejaba, más sentía que necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para llamar su atención. Intenté disculparme, pero no sentí que realmente importara. Intenté decirle que solo estaba tratando de lidiar con todo, que estaba estresada, pero no me creyó. Solo seguía recordándome que necesitábamos priorizar el futuro de nuestros hijos, que teníamos que ahorrar. Lo entiendo, de verdad, pero hay un límite a cuántas veces puedes escuchar eso antes de que empiece a sentirse como una acusación, como si todo fuera mi culpa. La cosa es que no soy tonta. Sé que no debería haber gastado el dinero. Sé que no debí dejar que llegara tan lejos, pero sentí que todo estaba fuera de mi control. Las cuentas se acumulaban, la presión de ser una buena mamá, una buena esposa, de ser perfecta, me estaba sofocando. Y cuando te estás ahogando, a veces es más fácil simplemente dejarte hundir que seguir nadando, ¿verdad? Así que me dejé respirar por un segundo. Y sí, tal vez no debería haber elegido Target, pero al menos, por un momento, fue algo que pude controlar. Pensé que tal vez Javier cambiaría de opinión, pero en lugar de eso, empezó a hablar sobre cómo teníamos que ser más inteligentes con nuestras finanzas. Todo era acerca de hojas de cálculo y rastrear cada dólar. Me mareaba solo escucharlo. Cuanto más insistía en eso, más me sentía como un fracaso, como si no pudiera hacer nada bien. Yo solo intentaba superar cada día, y él me hacía sentir que estaba fallando como esposa. Estoy segura de que no tenía la intención de hacerme sentir así, pero así lo sentí. Admito que empecé a evitarlo. No podía lidiar con la forma en que me miraba, con decepción. Pero evitarlo solo lo empeoró. Él pasaba más tiempo encerrado en la oficina o pegado a su teléfono. Era como si fuéramos compañeros de cuarto, no una pareja. Y, ¿sabes qué? No sabía cómo arreglar eso. ¿Cómo se arregla un matrimonio cuando sientes que eres la única que está intentando? Así que hice lo que siempre hago cuando no sé qué más hacer, intenté distraerme. Pasé más tiempo en casa, haciendo cosas por los niños, cocinando comidas, asegurándome de que la casa se viera bien. Pero incluso eso se sentía insuficiente. Empecé a enojarme con Javier por estar tan enfocado en hacer lo correcto. Era como si toda su vida girara en torno a ser práctico y responsable. Y sí, tal vez eso es importante,
pero solo me hacía sentir pequeña. Intenté hablar con él otra vez, pero esta vez me puse a la defensiva. Le dije, estás actuando como si yo fuera el problema aquí, pero estamos en esto juntos. No quería ser la única cargando con la culpa. Sí, metí la pata con el dinero, pero él estaba actuando como si yo fuera una especie de villana, y eso me enojaba. No esperaba que me hiciera una fiesta, pero quería que entendiera. Quería que viera que no estaba tratando de arruinarlo todo, que no estaba tratando de ser imprudente. Pero su respuesta fue, solo quiero que estemos bien, Sofía. Quiero que podamos salir adelante. Y eso me golpeó. Supongo que, en cierto modo, estaba siendo egoísta. Pero el problema es que no sabía cómo pedir ayuda. No sabía cómo decirle que no se trataba solo del dinero. Era todo. Creo que eso fue lo que me llevó a hacerlo otra vez. Lo de Target no fue suficiente. Empecé a escabullirme un poco. Salía, almorzaba sola o compraba cosas para la casa. Cosas que sabía que Javier nunca aprobaría, pero que me hacían sentir mejor, aunque fuera solo temporalmente. Me daba un poco de control en un mundo que sentía que se estaba desmoronando. No se lo decía, por supuesto, pero él lo notaba. Por supuesto que lo notaba. Y eso llevó a otra pelea. Otro round de justificar mis acciones y de que él me mirara como si ya no supiera quién era yo. Y tal vez tenga razón. Tal vez he cambiado. Tal vez siempre he sido así, pero ahora es más obvio. No lo sé. Todo lo que sé es que esto ya no es solo sobre el dinero. Es algo más grande, algo que ni siquiera sé cómo arreglar. Tal vez la arruiné. Tal vez sigo arruinándolo. Pero no puedo evitar sentir que Javier no me ve por quien realmente soy. No soy perfecta, pero tampoco él lo es. Quiero arreglarlo, de verdad quiero, pero no sé cómo. Ojalá pudiera arreglar todo, pero lo único que he hecho es empeorarlo. Y ahora me pregunto si esta vez él siquiera me perdonará. Estaba tratando tan fuerte de mantener todo unido, pero sentía que todo se me escapaba de las manos. Javier no decía mucho, pero podía sentir la presión acumulándose entre nosotros. Empecé a resentirlo, honestamente. Era como si estuviera juzgando cada movimiento que hacía, y odiaba eso. Llegaba a casa, estaba callado, y esperaba que las cosas estuvieran mejor. Pero, ¿cómo podían estarlo? Nada había cambiado. Las cuentas seguían llegando, el estrés seguía presente, y yo seguía siendo la que tenía que mantener la casa funcionando. ¿De verdad esperaba que todo se arreglara solo porque decidió ignorarlo? Un día, simplemente ya no pude soportarlo más. Estaba en la cocina, mirando una pila de cuentas sin abrir en el mostrador. Podía sentir las lágrimas acumulándose, pero me negué a dejarlas caer. Llorar no ayudaría. Javier ya me estaba ignorando, así que, ¿qué iban a hacer mis lágrimas? Pero entonces él entró, miró el desorden, y solo negó con la cabeza. Podía decir que estaba a punto de decir algo, pero exploté antes de que pudiera siquiera abrir la boca. ¿Crees que esto es fácil para mí? Le grité prácticamente. ¿Crees que me gusta gastar dinero que no tenemos? ¿Crees que lo estoy haciendo a propósito? Javier me miró como si estuviera loca. Sofía, esto no se trata solo del dinero. Se trata de todo. No estamos hablando, no estamos conectando. Es como si viviéramos en mundos separados. Él no lo entendía. No era él quien estaba tratando de equilibrarlo todo, no era él quien sentía que su mundo entero se desmoronaba por unos cuantos errores estúpidos. ¿Crees que quiero esto? ¿Crees que me gusta ser esta persona? Solo estoy tratando de mantenerme a flote aquí, Javier, le disparé, con la voz temblando, pero no iba a dejar que viera lo herida que realmente estaba. Estás tan ocupado tratando de controlar todo, y yo solo estoy tratando de sobrevivir. Cada palabra se sentía como un golpe contra el muro que había construido entre nosotros. Él no lo entendía. No veía la cantidad de presión bajo la que estaba, cuanto me estaba sofocando todo. Javier soltó un largo suspiro, frotándose las sienes como si tuviera dolor de cabeza. Quería decirle que no se trataba solo del dinero, que era todo lo demás, pero no sabía cómo. No sabía cómo hacerle ver que no era una persona imprudente y egoísta que simplemente estaba arruinando todo. Simplemente no sabía qué hacer. No estoy tratando de controlar todo, Sofía dijo en voz baja. Solo estoy tratando de asegurarme de que no terminemos enterrados en deudas. Sabes que si sigues gastando, vamos a llegar a un punto del que no podremos salir. No pude evitar poner los ojos en blanco. No estaba equivocado, pero no era como si estuviera gastando por diversión. Estaba tratando de encontrar alivio, un escape. Pero, ¿cómo se lo explicaba?
¿Cómo podía hacerle entender que no estaba siendo descuidada con el dinero, que estaba ahogándome, y él estaba demasiado ocupado mirando hojas de cálculo para lanzarme un salvavidas? Bueno, tal vez no quiero ser perfecta, ¿de acuerdo? Le solté, con las lágrimas quemándome los ojos, pero no las dejaría caer. Tal vez solo quiero sentir que estoy haciendo algo bien, por una vez. Javier se quedó callado por un momento. Ni siquiera sabía cómo responder, y eso solo me enojó más. El silencio entre nosotros se sentía asfixiante, como si todo lo que no habíamos dicho se estuviera acumulando en una enorme nube invisible. Me di la vuelta, tratando de ocultar cómo mis manos temblaban. No sé qué hacer ya, Javier, murmuré. He intentado arreglar todo, he intentado ser lo que tú quieres, pero nada funciona. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos sobre esto?, dijo, con la voz más suave esta vez. Podía notar que estaba tratando, pero para mí ya era demasiado tarde. No se trataba de sentarse a hablar. No se trataba de palabras. Se trataba de cómo todo se había estado acumulando durante tanto tiempo, y ambos éramos demasiado tercos para admitir lo mal que estaban las cosas. No quiero hablar de esto más, le dije, con la voz afilada. Hablar no cambia nada. Simplemente no lo entiendes, Javier. Nunca lo has entendido. Y esa era la verdad. Él no lo entendía. No creo que alguna vez lo haya hecho. Javier siempre estaba enfocado en los números, en la estabilidad, en hacer las cosas bien. Pero no me veía a mí. No veía la lucha, el agotamiento, la constante batalla por tratar de mantener todo junto mientras sentía que todo se desmoronaba. Está bien, dijo, con la voz baja, casi susurrando. Pero no vengas a mí cuando todo esto explote en tu cara. Sus palabras me dolieron, pero no iba a dejar que viera cuánto. No lo haré, le respondí, las palabras saliendo más amargas de lo que pretendía. Pero, en ese momento, estaba agotada. Exhausta de él, de mí misma, de todo. La culpa era mía, claro, pero también sentía que Javier había renunciado a mí. Tal vez no merecía su comprensión, pero en ese momento no me importaba. El resto de esa noche fue silencio. Ambos nos fuimos a la cama sin decir una sola palabra, y el espacio entre nosotros se hacía más grande con cada minuto que pasaba. Sentía un peso enorme en el pecho, como si hubiera hecho lo peor que podía haber hecho. Pero no sabía cómo arreglarlo. No sabía cómo hacer que me viera. Y tal vez, ni siquiera sabía cómo verme a mí misma. Pero sabía una cosa, estaba tan cansada de sentir que todo era culpa mía. Todo parecía recaer sobre mí, y Javier no estaba ayudando en absoluto. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de cuánto lo resentía. Sí, metí la pata. Pero, ¿por qué siempre tenía que ser yo la que arreglara todo? Apenas me hablaba ya, solo me lanzaba esas miradas de decepción cada vez que hacía algo que no se alineaba con su idea de responsable. La realidad era que Javier no tenía idea de lo difícil que era mantener este matrimonio a flote, o lo sola que me sentía en él. Quiero decir, sí, teníamos hijos, teníamos una familia de la que cuidar, pero, ¿de verdad eso era todo ahora? ¿Una lista interminable de obligaciones? ¿Una constante pelea por quién es responsable de arreglar qué? Yo quería más que eso. Quería sentir que realmente me veía, no como un problema que debía solucionarse, sino como su esposa. Alguien que merecía más que su frustración. Unos días después de nuestra discusión, me encontré parada frente a una vitrina, mirando un bolso nuevo que había estado viendo desde hacía semanas. Sabía que no debía gastar el dinero. Créeme, lo sabía. Pero también sabía que era lo único que me hacía sentir que estaba haciendo algo bien, aunque fuera por un momento. Si lo compraba, me sentiría bien por un rato, y en ese momento, ese rato era suficiente. Me dije a mí misma que solo iba a mirar, solo un vistazo. Pero, una vez que mi mano rozó el cuero suave del bolso, sentí una oleada de emoción. Estaba haciendo algo por mí, algo que sentía que importaba. No importaba que todavía estuviéramos atrasados con las cuentas. No importaba que Javier se enojara si se enteraba. Lo único que importaba era que yo lo quería. Y, por una vez, no quería pensar en las consecuencias. Te juro que casi me convencí de que no era gran cosa. Lo justifiqué en mi cabeza, diciéndome, me lo merezco. He estado trabajando duro. No soy perfecta, pero estoy tratando. Era como el tipo de cosas que te dices para sentirte mejor al respecto. Y cuando salí de esa tienda con el bolso en la mano, sentí un momento de puro alivio. Como si hubiera hecho algo para mí misma. Aunque solo fuera un bolso tonto. Pero la culpa me golpeó en cuanto crucé la puerta de casa. Javier estaba sentado en el sofá, viendo la televisión como si nada estuviera mal. En cuanto entré a la sala, notó el bolso. ¿Qué es eso?
Su voz era plana, como si ya supiera la respuesta. Me congelé, sin saber cómo responder. No tenía una buena excusa, no podía esconderlo, estaba justo ahí en mi mano. Y la expresión en su rostro ya era una mezcla de decepción y frustración. Intenté actuar como si no fuera gran cosa, como si no estuviera a punto de desmoronarme de la culpa. Es solo un bolso, Javier. Relájate. Pero podía ver cómo sus ojos se entrecerraban, como si estuviera sumándolo a su lista mental de todo lo que había hecho mal últimamente. ¿Un bolso, Sofía? Estamos atrasados con las cuentas, y compras un bolso. Odié la forma en que lo dijo, como si yo fuera una niña irresponsable, como si no supiera lo que estaba haciendo. Sí, metí la pata, pero esto no era solo sobre el bolso. Era sobre todo, como me sentía invisible, como no estábamos conectando. Lo entiendo, ¿de acuerdo? Sé lo que vas a decir, respondí, con la voz cortante. Y me arrepentí de inmediato. No estaba tratando de empezar otra pelea, pero se sentía como si, no importara lo que hiciera, él siempre tuviera la última palabra, siempre tuviera las respuestas, siempre estuviera diciéndome cómo arreglar las cosas. Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello. Sofía, esto no es solo sobre el bolso. Es sobre tu falta de control, sobre cómo no piensas las cosas. Estás gastando dinero que no tenemos, y eso está empeorando todo. Pude sentir cómo la ira subía en mi pecho. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me doy cuenta de eso? ¿Crees que estoy aquí, intentando empeorar las cosas a propósito? Le grité, con la voz más alta de lo que planeaba. No tienes idea de cómo se siente, Javier. Solo te sientas ahí, miras cómo hago todo, y luego me juzgas cuando hago algo para mí. Javier se levantó del sofá, sacudiendo la cabeza. No te estoy juzgando, Sam. Estoy tratando de ayudar, pero parece que no te importa lo que está pasando con nosotros, con nuestra familia. Deja de actuar como si fueras el único que está intentando, le disparé. Estoy haciendo lo mejor que puedo, simplemente no soy perfecta como tú. ¿Crees que no veo lo que está pasando? ¿Crees que no lo siento? Me detuve, sin saber hacia dónde iba con esto, pero las palabras seguían saliendo. Solo necesitaba algo para mí, ¿de acuerdo? Algo que me hiciera sentir que no estaba fallando completamente. Javier se quedó callado por un largo momento, y podía ver cómo intentaba procesar lo que estaba diciendo. Podía sentir el peso de todo entre nosotros, pero aún no estaba lista para detenerme. No estaba lista para admitir que había hecho mal. No estaba lista para asumir la responsabilidad de que mis malas decisiones nos estaban hundiendo. ¿Por qué siempre haces esto?, preguntó al final, con la voz baja. ¿Por qué siempre haces que todo se trate de ti? Y ese fue el momento que me golpeó más fuerte de lo que quería. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Había estado haciendo que todo se tratara de mí, de lo que yo quería, de lo que yo necesitaba, de lo que yo sentía. Y por eso estábamos aquí. Por eso las cosas se estaban desmoronando. Era todo culpa mía. Pero todavía no podía admitirlo, no completamente. No aún. La culpa me invadió en oleadas, pero no sabía cómo arreglarlo. No sabía cómo dejar de cometer los mismos errores una y otra vez. Así que, en lugar de enfrentarlo, me cerré. No quería escuchar lo que tenía que decir. No sé qué quieres de mí, murmuré, mirando hacia otro lado. Solo estoy tratando de sobrevivir a este desastre. Javier no respondió. En lugar de eso, se quedó allí, mirándome. Era como si hubiera renunciado a intentar arreglarme. Y parte de mí quería decirle que no estaba rota, que solo estaba perdida. Pero no podía encontrar las palabras, y en ese momento, me di cuenta de que esto me superaba completamente. A la mañana siguiente me desperté con el peso de la discusión todavía colgando sobre mí como una nube. Javier ni siquiera se molestó en hablarme antes de irse al trabajo. Sabía que estaba enojado, y honestamente, no lo culpaba. Odiaba la tensión entre nosotros, pero al mismo tiempo, era más fácil evitarlo que enfrentar lo que había hecho. Era más fácil pretender que todo estaba bien, justificar mis decisiones en mi propia cabeza. Después de todo, me había ganado ese bolso, ¿verdad? No podía dejar de pensar en la forma en que me miró cuando me llamó impulsiva, irresponsable. Esas palabras se quedaron conmigo, pero no estaba lista para admitir que eran ciertas. No aún, no completamente. No cuando todo a mi alrededor parecía estar derrumbándose, y lo único que quería era algo que me hiciera sentir que tenía control, aunque fuera sobre una pequeña parte de mi vida. ¿Eso estaba tan mal? Pero, a medida que pasaba el día, no podía dejar de reproducir esa discusión en mi cabeza, una y otra vez. Cada vez que pensaba que tenía una buena razón para lo que hice,
una pequeña voz en mi interior susurraba, la arruinaste, Sam. Realmente la arruinaste. No podía sacármelo de la mente, no importaba cuánto lo intentara. Cuando Javier llegó a casa esa noche, yo había estado sentada en el sofá durante horas, mirando fijamente la televisión, sin realmente verla. Pude sentirlo parado en el marco de la puerta, mirándome. Al principio no dijo nada, y yo tampoco. Había este silencio asfixiante entre nosotros, y sentía como si no pudiera respirar. Finalmente, Javier rompió el silencio. Tenemos que hablar sobre lo que está pasando, Sam. Sobre el dinero, sobre nosotros. No puedo seguir así. Sentí como mi estómago se hundía. No quería hablar de eso. No quería tener que mirarlo a la cara y enfrentar lo que sabía, en el fondo, que era cierto. Mis decisiones impulsivas nos estaban arrastrando hacia abajo. No sabía cómo arreglar esto, y no quería ser la que tuviera que admitir que estaba equivocada. Se sentía como si estuviera renunciando a una parte de mí misma, como si admitirlo significara aceptar que no tenía el control que quería creer que tenía. Pero, a pesar de mí misma, respondí, ¿de qué hay que hablar, Javier? ¿No confías en mí? ¿Piensas que soy un desastre? No es eso, Sam dijo, sentándose junto a mí. No se trata de confianza. Se trata de responsabilidad, de hacer lo correcto por nosotros. Tenemos que pensar en nuestro futuro, en nuestros hijos. No estoy pidiendo perfección, pero necesito saber que estamos en la misma página. Quería decirle que sí lo entendía. De verdad lo hacía. Pero la verdad era que no lo entendía, no del todo. No sabía cómo equilibrar todo. No sabía cómo ser la esposa, la madre, la persona que se suponía que debía ser. Me sentía como si me estuviera ahogando en responsabilidades, y nadie lo entendía, ni siquiera Javier. Lo entiendo, dije en voz baja, pero sentí como si estuviera mintiendo. Sé que he metido la pata, pero tú tampoco lo entiendes. Siempre estás tan distante, como si yo fuera la única que está cargando con todo esto. Y luego, cuando intento hacer algo para mí, actúas como si yo fuera el problema. No soy la única a la que culpar aquí, Javier. Pude ver la frustración en su rostro, pero no dijo nada por un largo rato. En lugar de eso, pasó una mano por su cabello y miró al suelo. Tienes razón, dijo finalmente, con la voz más suave de lo que esperaba. He estado desconectado. He estado tan enfocado en arreglar todo que ni siquiera me detuve a ver cómo te sentías, y por eso lo siento. Me miró, con una expresión agotada, pero añadió, eso no significa que puedas simplemente salir y gastar dinero que no tenemos. Sentí como la culpa volvía a invadirme, pero traté de reprimirla. No quería arruinar las cosas, Javier. Solo quería sentirme bien con algo. Quería sentir que no estaba fallando en todo. Sus ojos se suavizaron un poco, pero aún podía ver el dolor allí, enterrado detrás de su expresión. Lo sé. Sé que te sientes así. Pero no podemos seguir así, Sam. Tenemos que resolver esto, de verdad esta vez. Lo miré durante un largo momento, sintiendo como si todo lo que había salido mal entre nosotros estuviera colapsando sobre mí. El bolso, los problemas de dinero, la tensión entre nosotros, todo parecía demasiado. No tenía las respuestas, y odiaba esa sensación de no saber qué hacer después. Tienes razón, susurré al final, casi sin voz. He estado actuando impulsivamente, y eso nos está lastimando. No quería admitirlo, pero sabía que era verdad. Javier asintió, sin decir nada más por un rato. Nos quedamos sentados allí en silencio, pero esta vez no era un silencio asfixiante como antes. Era solo, tranquilo. Esa tranquilidad me obligó a enfrentar lo que había hecho, a sentarme con las consecuencias de mis decisiones. A pesar de todo, no me sentía lo suficientemente arrepentida como para cambiar, al menos no todavía. Tal vez, algún día, llegaría a ese punto. Javier se levantó para salir de la habitación, y lo observé mientras lo hacía. Y mientras lo veía alejarse, sentí ese dolor familiar en el pecho, ese que me recordaba lo rotos que estábamos los dos, y que ninguno de los dos sabía cómo arreglarlo. En ese momento, me di cuenta de algo. El problema más grande no era el dinero. No era el bolso, ni las cuentas, ni siquiera nuestro matrimonio que se estaba desmoronando. El problema más grande era yo. Me quedé allí, sentada en el silencio, viendo a Javier irse, y sentí como el peso de todo se hundía más profundamente en mi pecho. Tal vez él tenía razón. Tal vez yo era el problema. Pero la idea de que él se fuera, de que todo se derrumbara por mis decisiones impulsivas, se sentía como un golpe directo al estómago. No sabía cómo dejar de cometer los mismos errores una y otra vez. No sabía cómo arreglar el desastre que había creado con nuestras finanzas,
nuestra relación o conmigo misma. Pero había algo que sí sabía, no quería perderlo. No quería seguir tomando estas decisiones que nos herían a los dos. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, tenía que hacer un cambio real. No solo por Javier, no solo por los niños, sino por mí. Porque, si no lo hacía, no sabía a dónde iba a llegar esto, y esa idea me aterraba. Pero, siendo honesta, no podía prometer nada. No aún. No cuando había tantas cosas rotas en mí, tantos hábitos que no sabía cómo romper. Así que me quedé allí, esperando lo inevitable, esperando el próximo desastre. Y mientras esperaba, me di cuenta de algo más. No merecía ser perdonada, al menos no todavía. Pero tal vez, algún día, si tenía suerte, encontraría una manera de arreglar esto. De arreglarme a mí misma. O tal vez no. De cualquier forma, tenía que enfrentar la verdad, yo era la que había arruinado todo, y admitir eso fue lo más difícil de aceptar. Me quedé en el silencio, viendo cómo Javier se alejaba de mí, sintiendo el peso de todo lo que había salido mal. No sabía si podría arreglar las cosas. No sabía si él todavía quería intentarlo, o si yo era lo suficientemente fuerte para manejar lo que venía después. Pero sí sabía que esto no podía seguir así, no para siempre. Si iba a cambiar algo, tendría que empezar conmigo. Aunque no sabía por dónde empezar. Aunque no sabía si sería capaz de hacerlo. Ese día me senté sola en la sala, sintiendo el eco de todas mis decisiones. No se trataba solo de un bolso, ni de las cuentas, ni de la tensión entre Javier y yo. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que tenía que arreglar dentro de mí. Porque, al final del día, si no hacía un cambio real, nada iba a mejorar. Por primera vez en mucho tiempo, me obligué a enfrentar la verdad. Sabía que sería difícil, y que el camino sería largo. Pero tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de que pudiera hacer algo bien. Aunque aún no estaba segura de cómo empezar, estaba claro que ya no podía seguir así.